Tengo un accidente, la batería se enciende, no puedo apagarla. De Mercadona y cargas, me voy al Corte Inglés y cargo, me saldrá el hater y dirá, oye, pero si tiras del cable del cargador vas a parar una central térmica que está en el Besós y contamina. Bueno, sí, me crucé toda España por el norte, crucé Portugal, volví por el sur. Me han dicho que con el frío y la calefacción... Nuestros compañeros de Finlandia cargan el coche a menos 23 grados y mandan fotos. Hemos complicado la vida con un Moves 3. Hacienda el año que viene te va a pedir 4.000 o 3.000. Hemos puesto en manos de mucha gente combustible. Puedes llenar una garrafa y tal y cual y meterle fuego lo que quieras. Ferran, bienvenido y qué honor que seas el primer invitado del podcast que estoy haciendo, que se llama The Sustainable Cast. En un principio el nombre es en inglés, aunque lo vayamos a hacer en castellano, para que tenga un poco más de gancho y bueno, porque creo que al final en un futuro acabaremos también hablando con gente en otros idiomas y para que sea un poco más internacional. Entonces, bueno, eres el primer invitado, entonces voy a ver un poco qué tal fluyen las cosas, ¿no? Sí. Y la idea es que sea una conversación pues desenfadada, amigable, nada seria, aunque los dos estamos en la misma industria y en empresas que compitan. La idea es que todos los invitados puedan tener su voz, su opinión y un poco, en tu caso particular, quería hablar de movilidad sostenible, ¿no? ¿Por qué contigo? Bueno, pues, al final, dentro de mi perspectiva, pues eres una persona ciertamente influencer, ¿no? Se podría decir que, pues igual que yo, que al final entré en la industria en 2017 en Tesla y demás, pues tú ya estabas dando los primeros pasos en la movilidad sostenible, enfocada en la movilidad eléctrica, en la parte de infraestructura, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Y nada, bueno, la idea es poder comentar pues, sobre el coche eléctrico, movilidad eléctrica, retos, también ver un poco las falsas connotaciones, ¿no? que tiene. Y bueno, pero antes de nada quería que te presentases y que le dijeses a la audiencia pues quién eres, qué haces y bueno, Perfecto. descríbete un poco. Pues nada, en primer lugar, gracias por contar conmigo con el primer vídeo, ¿no? Y debutar con este podcast que seguro que va a ser un exitazo. Estoy plenamente seguro porque sé que le pones mucha ilusión y mucha motivación a esto, Albert, y esto se nota y se agradece. Y bueno, sí, por hacer un poquito de pincelada, yo al final pues llevo en electromovilidad desde hace muchos años, ya casi más de 10 años. He estado en empresas, pues tanto fabricantes como ahora estoy en Kempower, es un fabricante de cargadores de Finlandia, pero estuve también tiempo atrás en Circontrol, otra empresa también pues aquí de Cataluña, que fabrica muchos cargadores y llevaba justamente la parte del norte de Europa, ¿no? Las ventas más en DAC, en Austria, Suiza y demás. Y justamente en aquellos momentos, ¿no? que eran mucho previos aquí en España, ya se veía que realmente pues, el tema del coche eléctrico iba adelante, ¿no? Se parecía que aquí en España pues, el coche eléctrico era algo de locos, pero en Europa veías pues, que tanto los nórdicos como la parte central de Europa pues, tenían mucho interés, ¿no? en empezar con esto. Y también tuve pues, 5 añitos entre Circontrol y Kempower, que estuve en la compañía Endesa, donde allí con la marca Endesa Kingsway estuve pues, integrando el equipo de buscar los mejores puntos de recarga, tanto en Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, para hacer la integración de estos equipos de recarga, ¿no? de instalar puntos de recarga en la vía pública y facilitar lo que hoy en día se entiende como movilidad eléctrica sostenible, ¿no? Es decir, que al final tú puedas moverte en coche eléctrico, no solo cargando en casa, sino que cuando quieres hacer un recorrido más largo, pues puedas pararte y poder hacer recargas, ¿no? Y puedas usar el coche eléctrico para todo y no solo como mucha gente entiende de segundo coche de casa, sino que sea el coche, el único coche que puedes tener, ¿no? Claro. Y que sea útil su movilidad. Sí, claro, esto al final, a día de hoy, ¿no? Ahí está asumido que el coche eléctrico es una evolución a mejor del turismo como tal, de la movilidad personal, pero sí que es verdad que yo personalmente cuando estaba en Tesla, en esa época el coche eléctrico no se veía nada claro. O sea, en ese momento, ¿cómo era tu día a día dentro de la industria, ¿no? Porque ahora sí que tenemos pues CPOs, tenemos fabricantes, tenemos fabricantes de coches eléctricos, pero en esa época, ¿cómo era la situación, ¿no? ¿Cómo lo veías tú particularmente? ¿Era algo de lo que dudabas o hiciste una transición de ser un poco agnóstico, ¿no? con el asunto y después dijiste, hostia, no, esto va para adelante, ¿no? No, yo realmente lo tenía muy claro, ¿eh? O sea, yo creo que realmente el coche eléctrico, todos son bondades, ¿no? Al final se trata de una emisión cero a nivel local. Luego es verdad que te saldrá el hater y dirá, oye, pero si tiras del cable del cargador vas a parar una central térmica que está en el Besós y contamina. Bueno, sí, está claro, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo fuerte en
lo que nosotros podemos hacer es comprar un coche eléctrico y movernos en eléctrico. Nuestra responsabilidad como ciudadano es que tú no hagas emisiones locales, ¿no? Cuando vas a la ciudad, que vas al supermercado, llevas niños al cole o viajas. Luego también hay que poner las pilas a lo que tú decías, ¿no? Estos generadores de energía que realmente sean responsables de decir, oye, si van a montar cargadores, que tengan garantía de origen con certificado renovable y que esto en origen sea una eólica, sea una solar, sea una hidráulica, es decir, que las fuentes de generación de energía de este coche, ¿no? Todo el circuito, ¿no? El tank to wheel que le llaman muchas veces, ¿no? Aquí sería del battery al wheel, sea todo 100% sostenible, porque si no tampoco tendría mucho sentido. Pero yo creo que el coche eléctrico tampoco va a ser la única alternativa que vamos a tener, es decir, yo creo que llegará hidrógeno, llegarán combustibles fósiles sintéticos, llegarán otras tecnologías que harán que haya un mix, ¿no? Como hasta el día de hoy. Hoy tenemos la Simplomo 95, tenemos el diésel, el gas natural licuado, el GLP, o sea, hay diferentes tecnologías. Pues dentro de la ecuación el eléctrico tiene mucho peso, pero habrá otras tecnologías sin duda. Pero el eléctrico hoy por hoy, más que el hidrógeno, más que el sintético y demás, es el que se puede ya comprar en la tienda a día de hoy, con un precio razonable, vamos a hacerlo así. O sea, hemos salido de ese universo de no, el coche eléctrico es caro, no. Tenemos coches eléctricos Dacia Spring, MG4, BYD Dolphin, tenemos coches por 20 y pico mil euros, y con ayudas del Estado se te pueden quedar en 20 muy pocos, con lo cual es un coche que ya para el día a día hay gente que quiere comprar un coche eléctrico, ya no hay excusa. Sí, sí. Y entonces, justo a día de hoy, ¿no? Porque al final estamos en un país que desgraciadamente pues somos los últimos, casi los últimos, dentro de la zona sur de Europa. Hay muchos retos que ya hemos superado, ¿no? Pues lo que decíamos, en 2018 la infraestructura, la tecnología, bueno, ahora ya prácticamente lo que decimos es algo que está establecido, que va para adelante, aunque pueda haber gente que desconfíe, ¿no? Pero es una tecnología que ya está validada, en mi opinión. ¿Por qué en España crees que no estamos avanzando al ritmo que el resto de Europa, o como Europa, vamos a ponerlo así, qué se está haciendo mal en España? Sí. ¿O qué acciones deberíamos tomar para poder tener una automoción o una movilidad más sostenible dentro de lo que es la automoción eléctrica, ¿no? ¿Por qué no hay más coches eléctricos de los que se esperaba? Al final son muchos factores, sí. Pero por partes, ¿no? La primera, yo creo que al principio es que no había infraestructura de recarga. Hoy en día esto lo tenemos solucionado, es decir, hoy en día ya tenemos muchos operadores, como bien decías, que nos permiten mover por todo el país sin problemas. Hace poco hice un reto de los 3.000 kilómetros con un BYD, ¿no? En 36 horas me crucé toda España por el norte, crucé Portugal, volví por el sur. O sea, joder, de esto lo tenía en la lista, vale, lo veremos después porque vaya aventura. Pero que realmente es una cosa muy chula que dices, jolín, es que ya no vas con un operador, no, vas con 8 operadores distintos, con diferentes cargadores, diferentes marcas y ya puedes hacerlo, ¿no? Con lo cual yo diría que la excusa de que no hay cargadores ya no existe. Luego, ¿qué es lo que frena al país, no? Pues muchas veces cómo nos hemos complicado la vida con un Moves 3, ¿no? Es decir, el plan que hay de ayuda al usuario final es un plan que es un quebradero de cabeza, es documentación tras documentación y muy, vamos a decir así, como muy tediosa de entrar en el sistema, la plataforma y demás. Se tardan en cobrar las ayudas de media entre año y medio y 2 años, tanto para el punto de recarga doméstico como para la compra del vehículo eléctrico, con lo cual es un dinero que la gente tiene que entrar, tiene que poner de entrada de su bolsillo y bueno, de aquí 2 años y si me aprueban todo, lo recupero, ¿vale? Y encima ese dinero es un income, ¿no? Exacto, o sea, y luego tributa. Exacto, con lo cual dices, no, achatarra un coche te doy 7.000 euros, sí, pero luego Hacienda el año que viene te va a pedir 4.000 o 3.000, te pide un tanto por ciento como retribución en especie, ¿no? En tu salario, con lo cual... Ayudas. Es una ayuda, sí, yo me acuerdo, siempre lo digo, me dieron por un Golf GTE híbrido enchufable 2.600 euros y Hacienda el año que viene me pidió 1.800, o sea que me dio 800 euros limpios, con lo cual dices, me ayuda, pues, bueno, poca, ¿no? Limitada. Y después de todo el papeleo que te digo que tienes que hacer, ¿no? Y luego, sobre todo, yo lo que creo que ha habido aquí es que hay países que lo han hecho más fácil, es decir, en vez de hacer un Moves 3, pues algunos han excluido el IVA. Algunos lo que han hecho ha sido pues premiar la compra del eléctrico, ¿no? Con otras ayudas. Aquí en España pues hubo un tiempo pues que los peajes eran gratis, que a lo mejor pues no pagabas la zona verde y zona azul, que tenía recargas gratis en la calle. O sea, había otros incentivos fiscales o otras ayudas
que aparte de la compra del coche sumaban en tu TCO, ¿no? En tu Total Cost Operation, pues eso sumaba. Y ahora hoy en día no. Hoy en día ya empiezan ya a recortar por todos lados, ¿no? Yo en mi zona azul de Sabadell ya tengo que pagarla, la recarga empieza a ser de pago, que yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, los que hemos podido aprovechar el momentum, ¿no? En estos primeros años nos hemos Era un chollo, porque realmente, bueno, yo sigo cargando gratis en algún ayuntamiento y pienso, jolín, es un chollazo poderte mover con 0 euros, ¿no? Y que un ayuntamiento apueste por esta movilidad. Comparativamente con otros países, yo te diría que Noruega siempre es el que está siempre en el top, ¿no? Bueno, lo tenemos ahí en el pedestal, ¿no? Exacto. Es el ejemplo. Noruega, un país que es petrolero, ¿no? O sea, que nos vende el petróleo a nosotros y ellos en cambio no lo gastan, ¿no? Y exacto. van en coche eléctrico, pero allí lo tuvieron muy claro desde el principio. Las condiciones que tienen son muy buenas para el coche, es un país muy plano, no tiene desnivel. Es un frío constante en invierno, que el frío no ayuda mucho a la batería. Esta es otra de las cosas que tenemos aquí. Muchas de las excusas, ¿no?, que escuchaba, pues sobre todo yo en Tesla los primeros años, ostras, es que mira, yo subo a la Cerdaña y claro, me han dicho que con el frío y la calefacción, que, a ver, pregúntaselo a un noruego, un poquito ¿sabes? más. El noruego y nuestros compañeros de Finlandia cargan el coche a menos 23 grados, nos mandan fotos y el coche carga y no hay ningún problema, ¿no? Es verdad que la calefacción gastará un poquito más, pero bueno, es momentáneamente, ¿no? En esta franja de tiempo, ¿no? En diciembre, enero, febrero, que quizá el coche gasta un poquito más. Pero, por ejemplo, los noruegos nos han dado una lección, ¿no?, de que son países que se han puesto las pilas. También es verdad que allí el gravamen impositivo de un coche térmico es muy alto, con lo cual un Golf GTI versus un ID3, el ID3 es baratísimo y el GTI es muy caro, con lo cual la gente dice, bueno, pues me compro un eléctrico, ¿no? O sea, al final lo ponen fácil. Y, por ejemplo, hay países con un PIB más bajo que España, que puede ser Portugal, donde la penetración es un 15% versus el 4 o 5 que estamos llegando aquí, y ahí es por un tema también fiscal. Es decir, la compra del coche en Portugal es muy cara y con el coche eléctrico hay una exención fiscal muy alta, con lo cual también viene muy bien. Y va ligado también a Movie, que es una plataforma que te pone las cosas fáciles, Esto que no es lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Exacto. Hablábamos ahora con Guillermo que aquí en España, a nivel, si tuviésemos que puntuar la organización para facilitar la penetración del vehículo eléctrico, o sea, es deficiente total. Portugal, para la gente que no lo sepa, pues Movie lo que ha hecho ha sido absorber como operador único todos los cargadores del territorio. Entonces tú tienes una tarjeta y ya bien sea Repsol, Galp, que estén operando, o Prio, ¿no?, que en Portugal es Prio, Mio, bueno, hay varias, pues oye, pues al final, oye, es una única tarjeta, un único método de cobro y eso facilita mucho. O sea, yo al final llevo instaladas quizá 20 aplicaciones, No, total, yo igual. Y es un rollo porque se actualizan todo el día con el iOS, luego, por ejemplo, te caducan las visas, ¿no? Te caduca una visa y tienes que meter otra vez 20 visas otra vez porque te ha caducado el método de pago. O sea, es un poco tedioso. Y al final, ya te digo, estamos trabajando en unificarlo todo mucho más. De hecho, normativa europea que nos obliga a poner el TPV en el cargador. A partir de 2027, ¿no? Sí, creo que es 27, pero antes, se avanza un poquito antes cuando es vía rápida. Vale. O sea, me parece que es durante este año ya que en vías rápidas, a P7, a 7, o sea, todo lo que sea autovía, autopista, que tengan ya el método de pago. Porque al final dices, ostras, si un señor viene de Holanda con un Tesla Model 3 y quiere cargarle un cargador aquí en Barcelona en vía pública, ostras, pues saco la visa, la paso por allí, conecto, me retiene un saldo inicial, luego hace un más menos y ya está, ¿no? Ojo, final, que los saldos iniciales en Ionity, los primeros años, por ejemplo, ostras, yo llegué a tener 200 euros retenidos. Bloqueados una semana. Que, bueno, a ver, al final, pues como early adopter ya estás asumiendo que vas a ser un poco el que se lleve las malas experiencias. Pero bueno, sí que es verdad que ahora está muy bien montado. Está muy bien. Pues en el Congreso de Movilidad Eléctrica, que fue la última vez que nos vimos en Madrid, que de hecho fue cuando te comenté lo de hacer el podcast. Sí, mira. Correcto. Sí, mira, aquí estamos. Es hecho real. Yo me llevé un Opel Corsa eléctrico, que es con el que me estoy moviendo aquí por Barcelona, y ostras, yo claro, siempre había viajado por Tesla, con Tesla, tanto en Europa como en Estados Unidos, y claro, mi vida era sencilla, plug and charge, ni te tienes que preocupar. Y claro, aquí el reto fue, con un coche de 150 kilómetros de autonomía, Madrid-Barcelona, bueno, voy a ver, y cada 40 kilómetros te encontrabas un Thunder, te encontrabas un Ionity. Sí, es fácil, ahora está fácil. O sea, las barreras, ¿no?, y las excusas que se podían promover un poco para ir en contra del coche eléctrico, yo creo que ya están fuera, ¿no? Sí que es verdad que yo ahora, una de las cosas que estoy viendo, ¿no?, y donde sí que veo más queja es
están habiendo ciertas imposiciones, ¿no? Dentro, pues, en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues no puedes aparcar si tienes una pegatina C o B, ¿no? Dentro de la zona azul, o tienes que ir a un parking de pago que entonces pues es muy caro. Sí. Entonces sí que es verdad que se está viendo una cierta tendencia a imponer un poco el coche eléctrico, pero por otra parte no ves las facilidades de las que hablábamos, ¿no? De decir, oye, pues si tengo una imposición, oye, pues que haya un plan MOVES que realmente sea ágil y efectivo, ¿no? Que no lo es a día de hoy, que haya pues más oferta de coche eléctrico que se pueda acotar al PIB del país, ¿no? En España, pues ese es uno de los retos que vemos, ¿no? Pues en Portugal, por ejemplo, yo veo un montón de Porsche Taycan. Es alucinante. Pero es que lo hablaba con un compañero mío de mi empresa en Portugal y me dice, claro, es que a lo mejor si te compras un coche de combustión, te compras un Porsche Panamera de gasolina, ¿no? Ostras, pues tienes una imposición mucho más alta, pero además el desgravante de los impuestos de este mismo vehículo lo tienes que hacer en 4 años, de manera trimestral. Si te compras un Taycan, que es 100% eléctrico, o cualquier otro coche, primero que a nivel de impositivo es mucho más bajo, pero después te puedes deducir la cantidad entera dentro del mismo año, ¿no? Entonces dices, wow, en Portugal, pues sí, aun ser un país con un PIB más bajo, cuesta creer, ¿no? que un simple esfuerzo a nivel legislativo o fiscal pueda ayudar tanto. Y en España, en este aspecto, claro, veo imposiciones. Claro, también tenemos comunidades autónomas, que esto es otro de los temas que hablamos, ¿no? Pero, ostras, imposición sin una subvención, una facilidad, ¿tú esto cómo lo ves de cara al mercado de masas que viene ahora con China, con BYD y con estas grandes marcas que están desembarcando, ¿no? A ver, lo impositivo siempre es, o sea, nunca es bueno, ¿no? Al final imponer algo no es lógico, ¿no? Y más que nada porque parece que te estén vendiendo una cosa que no es, ¿no? O sea, al final, eso que dices tú, yo iba por Madrid Centro, iba andando a casa de un cliente, ¿no? De visita, y en vez de coger un taxi, pues fui andando porque estaba relativamente cerca y iba bien de tiempo. Y todos los coches eran pegatina cero, o sea, también te da mucha ilusión, ¿no? El poder andar por Madrid, una ciudad española, que no estás en Noruega, ni en Finlandia, ni en Suecia y tal y cual, que digas, ostras, la gente ha hecho un cambio, ¿no? Los cambios forzados nunca son buenos, lógicamente, y como dices tú, si no se hace de una manera paulatina y con ayudas realmente que sean reales y que realmente la imposición tenga un cierto sentido, tampoco nunca son buenas, ¿no? Al final se tendrás un público muy grande que necesita un coche para moverse, que no tiene la suerte de tener ahora mismo un poder adquisitivo para cambiarse el vehículo con un C o un B, y esta gente yo creo que tendrían que tener como una... O sea, tendría que haber una legislación un poquito más laxa, decir, oye, si tu renta mínima no llega a tanto, pues puedes llegar con un C o un B al centro de Madrid durante más tiempo, ¿no? Para que puedas cambiarte el coche o tengas otro tipo de incentivos, ¿no? Pero bueno, esto irá llegando, yo creo que va llegando poco a poco. Y otro freno que realmente antes me he dejado de comentar y que también aquí en España pasa, es que el 75% de los coches duermen en la calle. Y lo que mucha gente ve es que si yo dejo el coche en mi calle y no tengo un punto de recarga mío propio, siempre tengo que necesitar la vía pública para cargar. Y esto a veces puede resultar un poquito molesto, vamos a decirlo así, ¿no? Porque Poco conveniente. Poco conveniente. Ahora realmente ya, yo por ejemplo, mi coche duerme en la calle siempre. Sí, el mío también. Y eléctrico 100%. lo cargo solo en puntos que no son míos, con lo cual no tengo excusa, ¿eh? Y siempre encuentras el momento. O sea, vas al Mercadona y cargas, me voy al Corte Inglés y cargo, me voy a ver a mi cliente y justo al cabo de 2 travesías en una Repsol o una Cepsa con un cargador, pues lo dejo allí, hago mi visita a 1 hora y cuando bajo el coche está lleno, con lo cual siempre empieza a haber ese punto de recarga cerca de casa, ¿no? O en la proximidad del trabajo para hacer esta recarga, ¿no? Con lo cual también se tiene que romper el mito este de que si no tienes un parking con tu punto de carga no puedes comprarte un eléctrico. Yo creo que esto es falso. ¿No crees que aquí creo que hay una falta educacional total a nivel de usuario de lo que es el vehículo eléctrico, ¿no? Yo, por una parte, siempre lo digo, sobre todo de cara a los petrolheads, ¿no? Que al final, oye, pues todos hemos venido de una automoción donde pues hidrocarburos, combustible, brum brum, ruido, pues al final cada uno tiene sus aficiones y al final no me meto tanto en la parte de la gente que le apasiona el mundo de la automoción a nivel quemar gasolina, sino creo que hay una falta de educación a nivel usuario del coche eléctrico. El coche eléctrico, en mi opinión, se tiene que distinguir totalmente al uso del de gasolina. O sea, es mucho más conveniente y tenemos en la cabeza que se tiene que utilizar con un coche de gasolina.
De que, ostras, es claro, si no tengo garaje, tengo que ir a la gasolinera y estar 1 hora esperando. No, o sea, hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día, ir a hacer la compra, en el fin de semana ir al cine, al gimnasio, donde podemos integrar todas las prácticas de carga. Y esto yo creo que es un mensaje que realmente no ha calado desde el punto de vista de decir, oye, pues eso, si vas al gimnasio, pues si voy al súper, en todos los supermercados, en Bonpreu, en Aldi, en Lidl, ya hay cargadores. Sí, de hecho el otro día es gracioso porque leí un post que alguien puso en LinkedIn y era al revés, era un señor que era tú eres como... súper influencer, ¿eh? LinkedIn, te tengo que decir, estás a tope. Sí, bueno, son horas de dedicación y al final, bueno, tiene sus frutos, ¿no? Lógicamente, pero es dedicación. Y me gusta, al final también es una cosa que estar al día me encanta, ¿no? Al final soy inquieto en esto. Y era un señor que hacía como un artículo, como unas reflexiones en voz alta, de que si una persona pasaba de un coche eléctrico a un coche térmico con todos los problemas que se iba a encontrar. Y era darle la vuelta a la película que estamos ahora, ¿no? Ahora nosotros como visión térmica encontramos muchos problemas al mundo eléctrico y era al revés, ¿no? Ah, sí, decía, de hecho lo leí este buenísimo. también. Sí. Ostras, tengo que ir a una gasolinera y manejar yo un líquido explosivo, inflamable, que no tengo ni idea cómo funciona. Ostras, y no puedo cargar en mi casa y tener gasolina en mi casa metida. O sea, al final te ponía la película al revés y decías, jolín, es que quizá el mundo de gasolina tampoco era tan chulo, ¿no? Y al final lo que dices tú, yo creo que las marcas han encontrado la manera de reinventarse y de buscar esta parte del experience, ¿no? O sea, lo que decías tú, yo era un quemadillo del mundo del motor y de hecho con unos amigos nos compramos unos coches, unos Clios Sport, íbamos a circuito, hacíamos tandas y tal, y nos encantaba el mundo del ruido, del olor a gasolina y tal y cual. Y realmente ahora con los coches eléctricos que ya hay en el mercado, claro, llevamos a coches un poquito más caros, ¿no? Y no para todos los bolsillos, pero te coges un Taycan, te coges un Audi e-tron GT o te coges un Tesla Model 3, Dual Motor, Performance y tal, alucinas. O sea, la experiencia de conducción no es para nada menos satisfactoria que con un térmico. O sea, parece mentira, pero es así. Y luego también... lo que te encuentras es el ahorro que tienes, es decir, el tipo de conducción te lleva a un ahorro brutal. O sea, mucha gente dice, es que veo los Teslas y van por la autopista, van a 100, 110. Bueno, a lo mejor a 100, 110 esta persona está siendo súper eficiente y juega otra cosa, ¿no? Antes jugábamos a llegar rápido al trabajo y tal, y te da igual. Y ahora no, ahora dices, ostras, a ver si algo un poquito más la recarga, ¿no? Y voy más tranquilo. Y voy más tranquilo, sí, no hace falta que pare a cargar una vez más, ¿no? Sí. También el coche eléctrico yo creo que te transmite, como te transmite menos, te pide menos correr, ¿no? O sea, cuando tienes un coche más potente... Exacto, que va con el ruido, revoluciones, vas un poco más a... Y aquí no, porque sabes que yendo a 100 o yendo a 200 el ruido es el mismo, ¿no? Con lo cual veo que la gente en coche eléctrico es como que se ha tranquilizado y tiene como una más... Totalmente, o sea, yo esta experiencia que la viví en los early days aquí en Barcelona, y que hay que recordar que en Barcelona hay fotos del 1900 muy pronto, con coches eléctricos cambiando baterías aquí en Paseo de Gracia Diagonal. Quiero decir que al final parece que es algo que se ha inventado ahora, pero el coche eléctrico como tal lleva años. Incluso hablando con Moisés Barea, de Wallbox, la primera vez que lo conocí llevaba un Renault Fluent con baterías de ácido que de hecho le vendí el Model 3 yo en su época. Ostras, y dices, guau, pues vaya cambio, ha experimentado pero bueno. Que lo tenía cuando estaba en Circontrol, o sea ya hacía... usaba el Fluence ya entonces, sí. Un poco eso, ¿no? Quiero decir, a mí el target de Tesla en 2017-2018, claro, un Model S y X, 150.000, 160.000 euros de coche, con una autonomía limitada sin infraestructura, y al final teníamos que hacer un esfuerzo en eso, ¿no? En decir, lo que te transmite un coche de combustión no te lo va a transmitir un eléctrico, pero te va a transmitir otras cosas, la tranquilidad, autopilot, seguridad. Pero aquí hay una de las claves que se hizo muy viral. No sé si te acuerdas en 2019 un accidente que hubo en los túneles de Vallvidrera. Sí, un Tesla Model S blanco. Exacto. Esto yo creo que es uno de los puntos donde la gente no es consciente cómo tan de seguro es un coche eléctrico versus a uno de combustión. Y aquí una de las cosas que has dicho, ¿no? De decir, oye... las baterías se queman, ¿no? Muchos comentarios mucha mitología aquí, de cuñado, ¿no? Que al final... que decían, pues si tengo un accidente, la batería se enciende, no puedo apagarla. Hay este mito, por ejemplo, de decir, oye, al final, un cliente vaya con un Model X y tenga un accidente, tiene 1000 posibilidades más de salir ileso que no con un equivalente de otra marca, no sé, ponte un Volvo XC90, algo así, un Cayenne que vaya a gasolina, 98. Quiero decir que además es un coche deportivo. Estamos diciendo que un Model X eléctrico tiene 1100 caballos a día de hoy, en plan.
Mira, lo de los incendios es una cosa que me hace gracia porque una vez el RACE, ¿no? Que es el RAC en España, pasó un informe y decía que cada día en España se queman 44 coches de media, en toda España, ¿eh? 44 coches térmicos, son muchos, 44 coches cada día, pues en la autopista, bueno, me pasa, yo el otro día vi, por ejemplo, un Cabify en llamas, el otro día un camión, o sea, es habitual, ¿eh? O sea, pasa, y claro, España es muy grande y 44 coches. Y en cambio, cuando un eléctrico se quema o tiene un accidente, se hace viral, ¿no? El otro día salía un vídeo de un EQB que se quemaba cargando en un concesionario de Mercedes en Alemania y dio la vuelta al mundo, Gaitania lo puso por todos los medios, ¿no? O sea, al final es una cosa que dices, vale, ¿se queman coches eléctricos? Sí. ¿Se queman térmicos? Sí. Es decir, el factor fallo-producto, ¿no? Que no es un factor humano, es un fallo de producto, puede pasar, ¿no? Y se puede quemar. El problema que tienen los coches eléctricos, que esto mucha gente quizá no conoces, que el apagar este fuego de una batería es complicado. O sea, claro, no es un tema de que se quemen o no se quemen, es que a la hora de apagarlo es un poco complicado, ¿no? Entonces hay que tomar medidas para que realmente cuando esto ocurra, pues puedas atacar este fuego de batería, porque es un fuego químico, no es un fuego... Al otro pasas agua y ya está, pero que ellos sí que hay un proceso químico dentro y puede estar del orden de 72 horas con un fuego latente mantenido dentro de una batería. Es una cosa... Por eso normalmente lo que hacen ahora es una manta de sofocación o hundirlo dentro de un contenedor con agua y entonces se ahoga todo el coche entero. Esto el Ayuntamiento de Barcelona, bomberos, ha comprado un camión de bomberos que lleva una cuba de agua y en caso de incendio cogen el coche eléctrico, lo meten dentro de la cuba de agua y el coche se queda allí. Este coche te lo llevas tú en una base y está en cuarentena durante no sé cuánto tiempo y luego lo quitas, ¿no? Entonces sabes que el fuego se ha extinguido por total, ¿no? O sea, son cosas que dices, son cosas que están o sea, evolucionando alrededor de esto, ¿no? Sí, y al final dices, bueno, ¿hay que prevenir esto? Sí, totalmente, ¿no? Pero es lo que decimos siempre, al final hemos puesto en manos de mucha gente combustible, es decir, la gasolinera como tal es una cosa... Es una bomba, es brutal, o sea, tú tienes ahí una garrafa y puedes llenar una garrafa y tal y cual y meterle fuego lo que quieras, o sea, es una cosa peligrosa. Lo eléctrico, ostras, y más es en algo muy acotado. Muy acotado. Sí. Hablamos que en casa el coche está cargando a ritmos de 4, 5, 7 kilovatios, máximo 11 que tenga trifásico. Vamos, que es una corriente que sí, que te puedes electrocutar y quedarte, pero es raro. Y en el caso de cargadores ultra rápidos, que la gente, no, es que cuando yo me pongo a cargar la manguera, oye, hasta que todo no está completamente seguro, el coche no arranca a cargar. Y si ve que algo pasa, abre enseguida contactores y el coche para la recarga, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos mitos y estos falsos miedos que ponemos al coche eléctrico están superados. Yo creo que quien los quiera ver es porque no se quiere sumar al coche eléctrico y ya está. Y ya está. No, sí, que también es respetable. Quiero decir, sí, totalmente. Y eso que dices tú, como parece que nos lo meten, ¿no? Con la falca, ¿no? No, el coche eléctrico. Miras anuncios de la tele, todo es pegatina cero. El nuevo eléctrico tal, no, parece que el térmico ha desaparecido. Y bueno, o sea, parece que nos están imponiendo el coche eléctrico, pero yo creo que es una muy buena opción a día de hoy ya empezar a sumarse a esto. Sí, no, y al final, quiero decir, si tú ves las opciones del mercado, a día de hoy, prácticamente ya o el precio de un eléctrico equivalente a uno de gasolina está más o menos equiparado. Quiero decir, en pocos casos, ¿no? Solo en sectores tipo pues el camper, autocaravanas, cosas así que aún falta y que este es un mercado que se va a quedar China, no, en mi opinión. Y que antes faltaba gama, ¿no? Ahora ya tienes la furgoneta eléctrica, tienes el pick-up eléctrico, tienes el coche pequeñito eléctrico. Bueno, sí, claro, tiene Rivian, está la Ebro que sale ahora dentro de poco, que se fabricará aquí en Zona Franca, o sea, y empiezas a tener mucha opción, Maxus también pick-up, o sea, empiezas a tener ya toda una parte de un portfolio de producto, que tienes el sub pequeñito, el sub grande, la ranchera, o sea, tienes todos los coches eléctricos ya, ¿no? Que hasta ahora no era así. Tú te compras un eléctrico y decías, no, tenías el Leaf, el Golf, el i3, no sé qué, no te encajaba este coche, no tenías coche eléctrico. Y ahora, en cambio, todas las marcas se han electrificado. Sí. Y si no, siempre nos queda el parche, ¿no? Que es el híbrido enchufable, que es un coche que para mí tiene sentido durante 2, 3 años más y luego ya cambiar al eléctrico puro. Y dentro del ámbito de la carga, que es donde estamos a día de hoy más enfocados los dos, faltan puntos, los puntos no funcionan. ¿Qué está pasando, no? Porque sí que es verdad que lo que decimos, coche eléctrico, ya se ven, ya van marcas, AMG, tenemos muchísimas marcas de Asia que están entrando en el mercado, Tesla por descontado, pero en el ámbito de la carga hay un poco, bueno, justo de la conversación. ¿Cuáles son los blockers a nivel de que te estás encontrando tú? Pues tienes clientes que son operadores de carga, yo también trabajo con muchas gasolineras que están electrificando.
está complicado a nivel suministro, ¿no? Quiero decir, porque hay puntos que no funcionan y se pegan 1 año y medio sin funcionar. Aquí siempre hay como dos partes de la película, ¿no? Es decir, cuando un operador tiene la voluntad de poner puntos de recarga en un sitio, pues una Galp, una Cepsa, un Repsol, quien sea, o operadores todavía, ¿no? Endesas, Iberdrolas, Thunder, ¿no? O gente que se dedica a esto. Tú tienes dos partes, ¿no? en la hora de hacer la obra. Hay una parte de ejecución de obra física, obra civil, que sería en casa de mi cliente, en tu estación de servicio, en tu restaurante, en tu club de golf, donde ahí la obra es fácil, ¿no? Es decir, tú al final pides una declaración responsable. O sea, aquí en España hay un trámite que se permite hacer de cara al ayuntamiento, que es que tú pides una licencia, pero tú directamente te declaras que lo vas a hacer bien. Con lo cual, lo que vas a hacer allí es, ejecuto la obra, pongo el cargador, pinto las plazas, pongo la cometida, el armario vehículo eléctrico y demás, y tengo mi parte hecha. Y la segunda derivada es que la DSO, ¿no? La compañía distribuidora local, el Endesa, el Iberdrola, la Unión Fenosa, quien sea, me conecte este cargador que he puesto. Entonces, aquí es donde vienen los problemas. Es decir, en la parte lenta de la película es que te traigan este cable que va a venir por una vía pública, sí, representa que esta compañía distribuidora tiene que pedir un permiso expreso a ese ayuntamiento para que realmente le permitan abrir esa acera, abrir, no sé, la calle, cruzar un río, poner más postes aéreos. Cuando hablamos de las distribuidoras, para alguien que no lo sepa, estamos hablando de... Es la compañía que se dedica a traerte el cable, ¿no? La potencia a la instalación eléctrica, ¿vale? Entonces, la distribuidora es quien te dirá, vale, oye, tú puedes poner este punto de enganche aquí, que alimentará tu cargador de esta estación de servicio o de este emplazamiento, pero yo tengo que hacer una actuación por la vía pública. Pues esta actuación por vía pública es la que lleva mucho tiempo, porque realmente lo hacen como antaño, es decir, como si tú montaras un edificio de casas y ahí te esperas y puedes pasar 1 año, 2 años, 3 años hasta que realmente te dejan este permiso. Lo que nosotros siempre luchábamos desde Endesa era que se viera un único trámite, es decir, cuando una empresa como Endesa Kingsway le pida a una Endesa Distribución, oye, vamos de la mano, montamos un punto de recarga, entremos los permisos todo a la vez y se haga toda la obra junta, porque al final si yo corro mucho, planto un equipo de recarga, o sea, al final lo que te encuentras es un equipo de recarga que lleva 2 años al sol, con telarañas, que no funciona, que ha perdido la garantía del fabricante, porque ahora la gente, oye, perdona, ¿y esto cuando ponga en marcha? No, diga usted, lleva 2 años el punto instalado. A mí me explicará, he sacado la garantía, con lo cual es un problema heavy. Y luego este cargador de aquí 2 años, a saber cuándo lo comisiones cómo estará. O sea, puede ser que hemos tenido temas de todo, de ratones que han entrado y se han comido todos los cables, nidos de abeja que han dejado casi sin uso el cargador, se han encontrado panales de abeja dentro a saco, o sea, panales que te llenaban todo el cargador. O sea, ha habido películas de todo, decir, ostras, y robos, sobre todo. Ostras, mira. Empieza a haber mucho robo. Empieza a haber muchos robos de cables, es algo que me han... Pero de cables y de equipos que te lo revientan y te roban toda la paramenta eléctrica de dentro, ¿eh? O sea, los magnetos diferenciales, módulos de potencia, o sea, claro, hay mucho dinero. Hay mucho dinero, sí, esto tal vez no sé si beneficia que lo digamos aquí, pero... Pero al final tenemos que ser conscientes, o sea, se ponen muchos medios, ¿no? Los equipos están cerrados con llave, cada vez los cables parecen que son más robustos, ¿no? Cuesta más de cortar y demás, pero bueno, siempre lo que decimos, ¿no? Cuando alguien quiere hacer daño y quiere ir contra algo, lo va a hacer, ¿no? Y esto realmente pone en jaque muchas inversiones que muchas empresas quieren hacer, porque dicen, coño, yo monto ahora aquí unos cargadores y de golpe me roban cables, me vandalizan el equipo y tal y cual, pues mi rentabilidad... ¿Crees que es algo que pasa en España solo? No, está pasando en toda Europa. Sí. De hecho, parece que sea una cosa mucho más de la parte latina, ¿eh? Y el otro día vi un chico que sigo mucho en las redes que se llama Felix Hammer, que es un influencer a nivel de Holanda, y decía que en Fastnet, en Ionity y tal y cual, en Países Bajos estaba pasando, ¿no? Estaban robando cables. Y aparte le pregunté a un chatarrero que bueno, tengo relación con él, le decía, oye, ¿qué puede costar? O sea, conoces a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, y le dije, oye, ¿qué pueden sacar esta gente del cobre limpio, ¿no? O sea, tú robas un trocito de 1 metro, 2 metros con un conector. Eso lo que va a hacer el caco es pelar y quitar el cobre limpio. Vale, o sea, es el cobre. Es el cobre. Vale, o sea, no es nada más. Lo demás es... Lo demás va a la basura. Entonces, claro, el destrozo que te hacen a ti puede ser del orden de 1.000, 1.500 euros por una manguera. Y el cobre limpio que sacan va del orden de 20 a 30 euros lo que se gana el caco con... O sea, te hacen un destrozo. O sea, al final es la mala imagen de marca. Es, esta gente no han cambiado los cables. Lo otro es el usuario que viene infeliz porque dice, jolín, tenía previsto cargar aquí, no puedo cargar. Encima, búscate un plan B. Y luego encima el destrozo que te hacen, porque dices, por 20 euros o 30 euros tristes, me dejas en la estación durante un tiempo, ¿no? Con lo cual... Esto hay que cortarlo de raíz y, bueno, aquí, por ejemplo, en Mossos, en Cataluña, pues están poniendo mucho énfasis, están siguiendo mucho estos temas, ¿no? Porque ahora hace poco en Tarragona hubo una oleada de robos que dejó fuera de servicio más de 100 cargadores de vía pública, que estaban ya operativos, sí.
entre todos los operadores, o sea, en Reus, Tarragona, Comarruga, bueno, hubo un robo masivo de cables y es una pena y una tristeza. Tienes que ir muy confiado para cortar cables o tocar equipos de alta tensión, ¿eh? Yo creo que tampoco, quiero decir, estos cacos, llamamiento por si lo ve algún caco, pero ojo donde tocas un cable de 300 amperios, ¿eh? Sí, te puedes quedar frito. No sé, quiero decir, no es bueno, pero bueno, al final, mira, una de las cosas que comentabas a nivel de operadores, has mencionado muchos nombres, muchísimos operadores que están entrando en España, pues Electra, bueno, Thunder al final, que es de España, de aquí de Palencia, que al final pues son los que se pusieron de primeras, pero tengo la sensación de que se están viendo oleadas de rondas de inversiones de cientos de millones, de cientos de operadores. España, bueno, en Fastnet, ¿no? Que Fastnet está muy establecido en algunos otros países, pero ¿cómo ves esta competitividad competitividad o tanta diversidad de operadores en España? ¿Crees que es algo que al final va a beneficiar al mercado a nivel de competitividad de precios por kilovatio, más ubicaciones? Quiero decir, ¿cómo estás viendo ahora esta oleada? Claro, desde el punto de vista de cuando estaba en Endesa, realmente era peligroso, ¿no? Porque tú al final, claro, buscabas mejores ubicaciones, pero también pues, lo que se hace siempre es el CPO, ¿no? El operador que busca poner un punto en un sitio, da un revenue, ¿no? A esta persona que cede este espacio, con lo cual pues puedes dar un canon fijo de alquiler por mes o por año, un canon también variable, ¿no? De la facturación que se hace en el punto y demás, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empecé con Endesa en el año 2018-19, que estaba todo virgen, ¿no? Y cuando ibas a un cargador a ponerlo en un restaurante, te miraban así. Te miraban con cara, sí, ¿no? Un cargador de móvil. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué es un cargador, no? Si no hay coches eléctricos, ¿no? Y aparte hacía mucha gracia, porque cuando tú ponías un cargador y tenías el típico partner, ¿no? Que había confiado en ti, ¿no? También te llamabas Endesa, ¿no? Que la gente confiaba también porque... Hombre, era una barrera de entrada que ya quitabas. Sí, porque al final un Fastnet, si no eres del mundillo, no lo conoces, una Endesa siempre te suena, ¿no? Tienes facturas en casa de Endesa. Y al final te decían, vale, pone punto de recarga. Y se sorprendían ellos mismos que decían, oye, vas a ponerlo aquí no va a parar nadie a cargar. Y ellos te pasaban fotos por WhatsApp y decían, oye, hoy ha parado un Audi no sé qué, hoy ha parado un híbrido enchufable. O sea, la gente se sorprendía de que a la que aparecía el punto de recarga y en los mapas aparecía que estaba allí, la gente aparecía, ¿no? Y venía y lo usaba. La mayoría de coches que cargaban en esta época eran o noruegos, finlandeses, holandeses. Claro, esto también en el momento... O el early adopter español que se movía por Cataluña, ¿no? Y Nissan Leaf con un Chamo 50, ¿no? Exacto. Sí. Y realmente la entrada de más operadores ha dado, pues, un poquito de alas, ¿no? A todo esto de la movilidad eléctrica. O sea, se ve como más interesante, ¿no? Si tú eres un usuario, ¿no? Que vas a comprarte un coche eléctrico ahora aquí en España y ves que de golpe, ostras, empresas holandesas, empresas alemanas, empresas del norte de Europa, ¿no? Empiezan a venir aquí y poner pasta y poner cargadores y dices, ostras, esto a ver si realmente va en serio y me puedo dar ya el paso y comprar el coche eléctrico, ¿no? O sea, por una parte, da una tranquilidad de saber que hay muchas empresas poniendo mucho dinero y mucha infraestructura, con lo cual dices, vale, están montando muchas electrolineras por todo el país, ¿vale? Y por otra parte, lo que decías tú y es muy importante, ponen competencia a estas empresas que realmente montan cargadores, ¿no? Con lo cual lo que van a hacer es poner ubicaciones más buenas, o sea, le van a dar más calidad al punto de recarga, más potencia, o sea, al final ahora si quieren destacar es, pues yo pongo más cargadores con más potencia, o sea, esta competencia, esta guerra entre empresas, al final es perfecto. Es perfecta, porque tú al final dices, este tío ahora monta aquí 15 cargadores y venga, a ver quién la pone más grande, ¿no? Pues perfecto, porque al final para nosotros es genial. Para los usuarios es perfecto. Es genial. Y sobre todo lo que decimos, ¿no? Que cada vez es más fácil moverse por todos sitios, ¿no? O sea, antes era como que si te salías de la autopista rápida, ya te morías, y ahora ves que hay sitios remotos en España, pueblos pequeños y demás que tienen todos como mínimo un cargador de 11, 22 en AC y muchos cargadores ya de carga rápida, 50 o 100, para hacer recargas, ¿no? Con lo cual yo creo que esto, bienvenida competencia y... Creo que es algo que beneficia al final al usuario de coche eléctrico en todos los ámbitos. Totalmente. Lo que sí que es importante es lo que decimos siempre, ¿no? Esta manera de cómo cargaremos, ¿no? O sea, en un futuro si se puede interoperar estas empresas entre ellas. Yo creo que esto tiene que ser, sobre todo en España, lo que dices, sobre las ventas de aplicaciones, creo que en 20 años deberíamos mirar para atrás y decir, menuda barbaridad, cómo alguien no puso orden. Exacto. Aquí. De hecho, las marcas de automóviles lo que están haciendo muy bien, y yo creo que es una parte del futuro importante, es que sea el propio OEM, ¿no? O sea, el propio fabricante de coches quien te facilite esta tarjeta de recarga que sea interoperable. Es decir, si tú compras un Kia y llevas la tarjeta Kia Charge, tú puedes ir a Endesa, Iberdrola, EDP, Wenea, Fastnet, la que tú quieras, pones la recarga
ellos te facturan a un precio único el kilovatio hora, ellos es Kia, y por detrás de ellos hacen la pasarela de pago con estas empresas, ¿no? Con lo cual, a ti te da una tranquilidad de decir, oye, yo con la tarjeta Kia o la app Kia ya voy a todos lados. Y si este operador no está incluido aquí dentro, verá que baja su revenue, con lo cual ya correrán a hablar con ellos para tal, ¿no? Entonces yo creo que así como que un Iberdrola y una Endesa se hagan amigos y se pongan de acuerdo en que uno cobre la otra, no lo veo. A través del fabricante de coches, que no deja de ser una marca blanca, al final es un peticionario, es un agregador de demanda, pues lo ven con mejores ojos, ¿no? Claro, al final compartes el cliente, es algo que todo lo que sea facilidades, pues sí. Y al final el cliente, cuando tiene una tarjeta, esto es muy así, pero cuando tienes una tarjeta que te cobran el kilovatio a cualquier, o sea, mismo precio, en cualquier operador distinto, y uno me da un mejor servicio que otro, ya sea por velocidad de carga, por ubicaciones de más calidad, por proximidad a mi casa, trabajo, te vas a hacer fidel a él, con lo cual está bien porque, bueno, ayuda a fomentar esto. Sí. Y ahora ya tirando un poco más, pues al final hemos comentado tópicos muy, muy específicos, casi profesionales, ¿no?, de la industria donde trabajamos, pero más yendo a la parte personal de Ferran Menescal como influencer, ¿no?, de movilidad eléctrica. ¿Te has quedado tirado con el coche eléctrico alguna vez? Pues mira, no. La verdad es que he estado siempre a punto de... Hiciste una en el Día de los Inocentes que casi la cuelas, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho me costó mucho encontrar un Leaf encima de una grúa y era un Leaf taxi y tuve que poner un letrero para tapar que era un taxi, pero se veía la lucita de arriba. Pero no, nunca me he quedado tirado. A ver, la verdad es que también con las pruebas de coches que hago, por ejemplo, en mi canal de YouTube... Claro, porque estás constantemente en la carretera. Claro, entonces lo que intento siempre, como esos coches no los conozco, no me la juego. Es decir, paro siempre mucho antes de que salte una tortuga o un modo de baja energía. Porque, a ver, primero porque no me gustaría quedarme en la autopista y poner la V16 arriba y llamar la grúa, que eso debe ser fatal. Y por otra parte, porque creo que tampoco no es el mensaje que queremos dar. O sea, el mensaje que queremos dar es planifícate con un coche eléctrico y nunca sufrirás. O sea, sí que es verdad, y no te engañaré si te digo que no he pasado momentos de decir, jolín, que este cargador no va y tengo que buscarme un plan B y el plan B no estaba cerca, ¿vale? Con lo cual... Y esto imagino que hablamos también de los primeros años, imagino con el Nissan Leaf que tenía poca autonomía. Correcto. No, pero te puede pasar ahora, ¿eh? O sea, me ha pasado una vez confiar en un coche que tenía mucha autonomía, que realmente luego he hecho un consumo más alto del esperado, porque claro, es un coche que no conoces y a lo mejor las condiciones climatológicas no son las más idóneas y encontrarte que un punto de recarga no funciona o que está ocupado o que han robado las mangueras y tienes que buscar un plan B y el plan B a veces no es muy bueno y a veces falta el C y el D, ¿no? Lo que sí que siempre digo yo con el coche eléctrico es que, a ver, la electricidad está en todos lados. O sea, un chuco está en todos lados. O sea, me pasó una vez que fui a una gasolinera a cargar, iba muy seco, estaba el 1% de batería y vi que para llegar al otro cargador que sí que funcionaba y tal estaban a 10-15 kilómetros. Pues le pedí al de la gasolinera, ¿no?, desconecté una máquina de vending de Coca-Colas, lo puse en ese chuco, me dejó, lo cargué y nada, una hora, mandé 4 mails tal y cual y pude ir a otro punto de recarga ya con el 5%, ¿no? O sea, pero que la energía está en todos lados. Esto es la parte buena, ¿no? Que si tú quieres tirar sin gasolina y tal, tienes que ir a la gasolinera. Con lo otro no, con lo otro puedes estar en una casa rural en medio del campo que va con un grupo electrógeno, pero es que hay electricidad, ¿no? Con lo cual la parte buena es esta y el mensaje que se lanza es de tranquilidad, decir, oye, el chuco siempre está de todos lados, planifícate. Yo siempre digo, hay que tener como un cero en tu cabeza. Yo, por ejemplo, cuando el coche ya baja de un 10% de autonomía, para mí es un cero, es decir, para sí, ya es empezar a buscar la alternativa. Exacto, ¿vale? O sea, eso de apurar, ¿no? Hay youtubers que veo que apuran, no, hasta que salte la tortuga y... Los de Carwow no se echan ahora. No te la juegues porque cuando salta la tortuga, a veces el BMS, ¿no?, el Battery Management System, te hace alguna cosilla rara y te pone que te queda un 2% y el coche se para, ¿no? Porque, bueno, pues no está bien calibrado, ¿no? Con lo cual... Y dentro de todo el contenido este que empezaste a hacer, o sea, ¿tú en qué momento pasas de decir, oye, soy Ferran, instalo puntos de carga de Endesa, a, oye, voy a empezar a probar coches y voy a empezar a compartir contenido? Mira, lo de probar coches yo lo hacía, o sea, siempre me ha gustado mucho la automoción y de hecho me hubiera encantado ser periodista de estos de... Esto para mí sería un sueño también, ¿eh? Sí, de probar coches y tal y que te paguen por ello, ¿no? Te vas a Múnich y pruebas ahí un Taycan, ¿no?, 3 días seguidos y tal. También es verdad que me gusta más trabajar de lo que trabajo y hacer esto como hobby, ¿eh? O sea, si puedes compaginar los mundos es perfecto. Y empezó, pues, básicamente cuando estábamos en pandemia, o sea, yo antes de pandemia
hacía test de coches, pero hacía unos artículos en LinkedIn vale. que me llevaban mucho tiempo. Lo escribía y era un escrito y eso no se leía a nadie. O sea, me tiraba ahí horas haciendo fotos, texto y tal, y veías que a lo mejor entraban 40 personas, 100 personas, y pensé, "Buah, esto no tiene futuro". Y estando cerrado en pandemia con mi mujer, me dijo, oye, fue ella la que me animó, Sara, y me dijo, oye, ¿por qué no haces un canal de YouTube donde cuelgues un poco de vídeos, tal y cual y todo? Desde un punto de vista, o sea, mis vídeos no es el típico CarWow o Autofácil o marcas, ¿no? Coches.net, o sea, yo no vendo el coche ni me pagan por ello, ni busco explicar el coche con todo el detalle de la cota del asiento trasero y el... Sí. ¿no? Lo que me gusta es que explicas como Ferran, como tu experiencia. Una experiencia real. Oye, ¿qué es lo que es, tanto lo bueno como lo malo? Sí, y que intento meter a mi familia dentro. Ya tengo 3 niños, ¿no? Que tengo que ubicarlos con sus sillas Isofix, con mi mujer, ¿no? Claro, es que no es que cojas todo el coche, además coges a tu familia y te vas a la aventura. Exacto, Pera Soria se me dice que soy el family tuber, ¿no? Que al final es un youtuber familiar, ¿no? Y al final lo que busco es esto, decir, oye, este chico coge y mete a 3 niños dentro. De hecho, mucha gente dice, oye, tú eres el chico de prueba coches de los niños, ¿no? Sí. Y el tío me paró en Sabadell y dijeron, jolín, has tenido un tercero, o sea, gente que veía vídeos antiguos que no habían visto a Bosco, ¿no? Que es de agosto. Y lo que busco es esto, es llevar a la normalidad un tema del coche eléctrico. O sea, decir, oye, yo viajo con mis hijos y no sufro, y me voy a la montaña, voy a la playa, tal y cual, los meto dentro, y poniendo sillitas, poniendo carritos, no hace falta que diga cuántos volúmenes litros tiene el maletero, sino que la gente va a decir, joder, pues este coche para mis 3 hijos no me vale, o este coche para tal sí. Y parece que no, pero en LinkedIn mucha gente me escribe para preguntarme sobre los coches que se quieren comprar. O sea, ¿en serio? No he montado todavía una consultora de esto. Ostras, pues hay que darle Hay que sacarle rédito. Pero mucha gente, oye, estoy entre el Polestar 2 y el Model 3 Highland. ¿Tú qué te comprarías? Ya que has probado los dos, dame tu feedback. Entonces, bueno, gasto muchas horas de mi día. A veces mi mujer me dice, estás todo el día en el móvil enganchado. Digo, es que tengo 1000 cosas por responder de gente que se quiere comprar un coche y hasta gente que te comenta en el propio comentario del vídeo, ¿no? De, oye, me ha faltado saber cuánto te gastaste en recargas o me ha faltado saber tal, ¿no? Entonces, bueno, la gente ves que tiene un interés. Y es lo que te digo, al final yo creo que hacer vídeos de proximidad te dan pues como una transparencia, ves que la marca no está detrás. Y lo que dices tú, si hay algo que está mal lo digo, y si hay algo que está bien también, pues al final es como totalmente transparente de opinar sobre los coches. ¿Y te da la vida para hacer todo esto? Quiero decir, bueno, cada vez es más complicado. O sea, ahora me pasa mucho que lo que intento hacer ahora muchas veces es cuando tengo un viaje de trabajo, por ejemplo, dentro de poco bajo Valencia, que hay un mobility meeting nos vemos ahí, en Valencia del 13 al 15, y me he cogido un coche eléctrico. O sea, me pido un coche eléctrico, bajo con él, hago un pequeño vídeo. O sea, es verdad que estás en momento de trabajo, que tampoco tienes mucho tiempo para hacer vídeos y demás, pero como mínimo me vale como experiencia de conocer otro coche más y tal. Y el fin de semana intento aprovechar, pero ahora ya si no es una furgo o un sub grande, no, te dejo el MG4 Extreme. Bueno, ¿y dónde pongo los 3 hijos? ¿No? O sea, al final es, vale, sí. Me voy de fin de yo solo y sería estupendo, pero casi que no. Y entonces cada vez me cuesta más. Pero bueno, aún así me intento marcar como un reto de hacer 1-2 vídeos mínimo por mes, que eso es lo que intento cumplir. Y ahora llevas un Mercedes EQB. ¿Y qué tal? Exacto. Bien, a ver, la verdad es que la gente dice, jolín, tantos coches que has probado, y es el mejor coche eléctrico, y dije, no, o sea, es el mejor coche eléctrico para poner 3 sillitas. Es que haya 4 Isofix en un coche, para ser una tontería, es súper complicado. Yo el único que conozco, aparte del EQB, es el Model X de 6 asientos. El antiguo. El antiguo. El nuevo ni eso. El nuevo ni eso. O sea, yo probé hace poco, me dejó Alex de Mobility, de ahí de Sant Cugat, me dejó un Tesla Model X de segunda mano, bajado de Holanda, que ahora los alquilan y demás, y ese llevaba los Isofix traseros, pero el nuevo ya no los lleva. O sea, lleva solo 2. La banqueta trasera no puedes poner. No, ni opcional. O sea, tú le pides el X en 6 o en 7 y las traseras no llevan Isofix. Y es curioso, ¿eh? Y lo vi en el salón de automóvil y les dije, joder, qué cagada de Elon Musk, ¿no? De quitar eso. Ostras, pues mira que era uno de los buenos selling points de decir, oye, familia numerosa que... No. Bueno, a ver, pues las sillas con... Siempre, ¿no? De toda la vida. No, pero bueno, el Isofix es lo chulo y lo fácil que es de click. Solo los que tenemos hijos, que yo soy nuevo en el tema. Bueno, oye, pues al final molaría que estuviese toda la altura de... Bueno, de hecho, cuando cojo un coche también de estos que me dejan, claro, pierdo quizá, no sé, 20 minutos ahí quitando las sillas, anclando unas. Claro, aparte cuando sacas una silla, ahí te encuentras de todo. O sea, hay migas de pan, hay muñecos, chocolatinas, o sea, el coche es como una selva. Y realmente, bueno, pues te da pie a esto, ¿no? Hacer estas pruebas y tal. Y ya te digo, cogí el EQB
porque es un coche que es fácil. Lo tengo en configuración 2-2-1. O sea, lo que he hecho es que pongo Sara y yo, 2 niños y detrás uno, y tengo medio maletero y un niño detrás. Y bueno, está bien. Así te queda un espacio en medio por si, yo qué sé, la lían mucho, pues alguien pasa detrás, en medio, y controla un poquito el corral, porque está la cosa un poco movida. Pero bueno. Y esto, o sea, aquí hay una cosa bastante curiosa y el otro día caí, ¿no? La generación de nuestra generación, hemos visto la transición. Nuestros hijos ya prácticamente, o al menos mi hijo, ya va a ver el coche eléctrico. Totalmente. Como tal. Tú cuando paras a cargar y vas con tu familia, tus hijas, por ejemplo, que ya son un poco más mayores, te preguntan o dicen, oye papá, ¿por qué tenemos que parar 20 minutos? ¿No? O es algo que ya, o al menos desde mi perspectiva, es algo que nuestros hijos, por ejemplo, ya van a asumir, que un coche eléctrico, pues... o que el coche en sí es el coche eléctrico y el coche de combustión ya no entra en la ecuación. De hecho, o sea, aquí 2 cosas. Primero, Gala, que es la única mayor, la que tiene 3 años, la única que más o menos puedes hablar con ella, y ella dice siempre, un cargador de Endesa, ¿no? O sea, ella vincula el cargador y dice cargador de Endesa y lo usa así tal y cual. Pero al final lo que se busca también es esta normalidad, ¿no? Y lo que dices tú, un chaval joven ya va a tener esta normalidad, ¿vale? Para hacer esto, ¿no? Para ver la movilidad eléctrica como el futuro. Pero más allá de eso, un caso más cercano, mi mujer, por ejemplo, Sara, se sacó el carnet en la uni y nunca había llevado un coche, nunca. O sea, se sacó el carnet, pero nunca tenía... O sea, en casa no cogía el coche de casa, iba en transporte público, o sea, no usaba el coche. Hasta que llegó el momento en que tuvimos los niños, entonces le dije, oye, me tienes que ayudar a llevar los niños al cole y tal y cual. Entonces, unos entregan y otros recogen, ¿no? Con lo cual, tuvimos que comprar un segundo coche en casa. Y el primer coche que ha tenido Sara en propiedad es un eléctrico. O sea, ella nunca en la vida ha ido a ninguna estación de servicio a poner gasolina. O sea, ella no sabría decirle, ponme 10 en el 5, porque nunca lo ha hecho. O sea, ella lo único que ha hecho es conectar el Chademo, porque lleva un Nissan Leaf, el Chademo o el tipo 1 al cargador, pasar tarjeta. O sea, ella ha normalizado que cargar un coche es esto. O sea, incluso cargarlo en casa. Si sí, le cargarlo dices en casa. Vas a poner gasolina, diría, pero ¿qué me está pasando? No sabría hacerlo porque nunca ha puesto gasolina nada. O sea, no sabría lo que es la 95 ni lo que es el diésel. Con lo cual, sin irte ya a que estos niños, ¿no? Cuando Gala conduzca de aquí 15 años, lo tendrá mucho más normalizado. Alguien a día de hoy, ¿no? Con 30 y pico de años, también lo ha normalizado desde el minuto 1 porque es lo que ha conocido, ¿no? Con lo cual, yo creo que, bueno, es chulo. Sí, exacto. La experiencia esta de mi mujer es curiosa porque al final dices, jolín, nunca he repostado un coche térmico. Ferran, explícanos el reto de los 3.600 kilómetros en 36 horas. Pues mira, la verdad es que esto nació el año pasado con Pera Soria, que tuvo una brillante idea, que era hacer un reto de 2.000 kilómetros en 24 horas y lo hicimos con un Polestar 2 y este año hemos querido dar, ¿no? Un pasito más, ¿no? Y decir, oye, vamos a complicarlo, vamos a subir 1.000 kilómetros, vamos a subir 12 horas más, ¿vale? Más o menos calculamos 1.000 horas, 12 kilómetros y le ponemos un matiz que es entrar en Portugal, ¿no? Es decir, el año pasado nos quedamos solo por España, con operadores españoles, autopistas españolas, tal, y este año quisimos incorporar otro país y entramos a Portugal. Y la verdad es que fue una experiencia brutal. O sea, lo que se intenta demostrar aquí era no entrar en el tópico de que si no vas con un Tesla no puedes viajar. Es decir, parece que si no tienes un Tesla con Tesla Superchargers no sales de casa. Eso es falso. Luego, empezar con un coche asiático. BYD está haciendo una apuesta muy importante aquí en Europa. Es una de las marcas que más eléctricos ya ha vendido. Son 4 millones de coches eléctricos puros vendidos en todo el mundo, ¿vale? Con lo cual es una marca top, vamos a decirlo así. Y queríamos demostrar que con un BYD Seal, ¿no? Un coche muy comparativamente hablando en precio y demás y en prestaciones, un Model 3, ¿vale? De hoy en día. Y nos encajaba mucho por hacerlo por un coche asiático. Y no menos importante era el ir a muchos operadores y muchos fabricantes distintos de cargadores, ¿no? O sea, también demostrar que no solo tienes que ir a Ionity o no solo tienes que ir a Iberdrola, sino que puedes ir a muchos proveedores diferentes de cargadores y operadores de servicio y hacer el viaje. Y nos ha salido perfecto. O sea, el tema smooth, ningún problema. O sea, el plan A fue el A. O sea, no teníamos el plan B y el C de cargadores, pero el plan A fue el A. O sea, donde queríamos parar, paramos. Hicimos una parada intermedia en un Tesla que no teníamos previsto, en Agua Dulce, entre Sevilla y Cúllar, ¿vale? Que es un pueblecito de Granada. Hicimos una parada intermedia más que nada porque también estábamos más cansados y porque el coche cargaba mejor así. Es decir, con paradas intermedias recuperábamos, íbamos con un poco de retraso y nos permitió salvar 45 minutos, con lo cual llegamos solo 45 minutos tarde y recuperamos 45 minutos del viaje. O sea que al final lo hicisteis entre las 36 horas y 49 minutos. Bueno, penalizamos tal. Tampoco estáis haciendo la cadena. Estábamos en 36 horas y pico, ¿no? Que es lo interesante. Y la aventura fue brutal. O sea, realmente, a ver, vi luego post en LinkedIn de gente que ponía 4 locos hacen una aventura
gira por España y tal, y parece una locura, pero bueno, es posible hacerlo. Dentro de nuestro conocimiento, yo sabía que no ibas a tener ningún problema más que tuvieses una rueda alguna cosa, exacto, un accidente de tráfico que te retrasa o lo que sea, ¿no? Pero sí, el coche se portó perfecto, las recargas perfectas, todos los operadores nos ayudaron, ¿no?, a hacer este reto también por 0 euros, ¿no? Nos dieron vouchers, sí, para poder recargar y demás, que esto también está chulo, ¿no? Ver que, jolín, que la gente me apuesta por ti, que retuiteaban los posts, ¿no? O sea, que al final ves que hay una implicación. Exacto. Y que a la gente le interesa decir, oye, que somos España, que tenemos operadores muy potentes y que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, haremos más retos, ¿eh? O sea que... Sí, no, al final el mensaje que dais es que se puede y que, pues al final, lo dicho, más que un reto era una aventura, ¿no? Yo creo, sobre todo... Lo dicho, hay infraestructura, hay carreteras, los coches tienen las autonomías y mientras no pasara nada yo sabía lo que vais a conseguir. Pues nada, Ferran, creo que lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Gracias por ser la primera... No, gracias a ti. Yo súper encantado de abrir este podcast y seguro que habrá, bueno, como decías antes, ¿no?, muchos ponentes muy importantes y exacto, muchas charlas así, pues bueno, un poquito es lo que decimos, ¿no? Todos sabemos de este mercado, ¿no? Pero nos gusta, ¿no?, ver cada uno, cada actor, que aterrice un poquito a toda la sociedad sobre este tema eléctrico, ¿no? Y sobre todo en mensajes que no es de imposición, lo que decías tú antes, ¿no? Es un tema de, jolín, sumaros ahora, que hay ayudas para sumarse al coche eléctrico, que sumarse eléctrico no es dar un paso atrás, sino que es un paso adelante. Y un dato, el 99% de la gente que compra un eléctrico no vuelve al térmico, solo hay un 1 que no le ha encajado por algo. Quizá malas experiencias, muy seguidas, lo que sea, pero joder, el 99% se queda en el mundo este, que yo creo que este es el dato más importante. Yo creo que es el mensaje. El mensaje. Fantástico, Gracias, Ferran. Albert. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien.